Lectura bíblica de Deuteronomio capítulo 3, 23 al 27, que dice: en aquella ocasión supliqué al Señor, está hablando Moisés, tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Pues, ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Pero por causa de ustedes el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo: basta ya, no me hables más de este asunto. Sube hasta la cumbre del Pisgah y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río Jordán. Qué duro ese momento para Moisés. Y este pasaje nos representa ese momento crucial en la vida de este hombre, de este líder. Ese momento en el cual Moisés ora a Dios pidiendo que le permita entrar en la tierra prometida, pues estaban a punto de hacerlo. En aquel tiempo, Moisés eleva una oración a Dios. Su súplica refleja ese profundo respeto y reconocimiento de la grandeza y el poder de Dios. Moisés no solo se dirige a Dios, sino que también lo adora y le pide permiso para entrar y ver la tierra prometida más allá del Jordán. Es un deseo comprensible, considerando que Moisés había guiado al pueblo de Israel durante tantos años y él anhelaba ver la tierra que Dios les había prometido. Dios le dice a Moisés que no puede concederle esa petición. El Señor le recuerda que se había enojado con él a causa del pueblo de Israel y por lo tanto no le permitiría cruzar el Jordán. En otras palabras, Moisés no iba a pisar la tierra prometida con sus propios pies, ni la vería con sus propios ojos. Moisés había guiado al pueblo durante 40 años por el desierto, pero había cometido un error cuando el Señor le dijo que le hablara a la roca para darles agua al pueblo, y él la golpeó para que saliera agua. Y por eso el Señor le dijo que no entraría en la tierra prometida. ¿Estás ahí? Ahora, saben, para algunos puede parecer una tontería lo que hizo Moisés, porque Dios le dijo: háblale a la roca y dale de beber al pueblo. Y él, en su momento de que se le sale la cadena, golpea la roca. Y parece una tontería lo que hizo Moisés, pero debemos de entender qué importante es obedecer a Dios en todo. Pero Moisés sabía que Dios es misericordioso, y por eso le pidió que le permitiera pasar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Pero la respuesta de Dios fue: sube al monte Pisgah y mira la tierra, porque no entrarás en ella. Ahora, traslademos esta historia a nuestra vida cristiana, a nuestra vida. Cada uno de nosotros sabemos que nuestro Dios es poderoso y misericordioso, ¿verdad? Amén. Y es por eso que presentamos nuestras peticiones en oración delante de Él, confiando que por su amor y su poder nos va a conceder lo que pedimos. Y nos tomamos de ese versículo que dice: todo lo que pidas en el nombre de Jesús te será otorgado. Pero sabes, a veces Dios responde no. Dios responde no a nuestra petición. Y tenemos que comprender que a pesar de eso Dios nos ama y siempre es bueno.
Podemos decir entonces que cuando la respuesta de Dios es no, también es para nuestra bendición. Dios le ordena a Moisés subir a la cumbre del monte Pisgah y mirar hacia todas las direcciones, que mire al oeste, que mire al norte, al sur y al este. Y desde allí Moisés podría ver la tierra que el pueblo iba a heredar, aunque él mismo no lo haría. Ahora, la humildad de Moisés, al reconocer la grandeza de Dios, nos enseña que acercarnos a Dios con reverencia y adoración es lo que bendice nuestra vida. La obediencia de Moisés al aceptar la decisión divina nos recuerda que debemos confiar plenamente en el plan de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Moisés oró y aunque no obtuvo lo que quería, su comunión con Dios fue significativa y él recibió bendición. Ahora preguntémonos, ¿por qué decimos que cuando Dios responde no, también es bendición para nuestra vida? Y veamos lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de este tema. Pues los no de Dios nos permiten reconocer y aceptar su soberanía. Allí en Job 9, 11, 12 dice: si pasara junto a mí, no podría verlo; si se alejara, no alcanzaría a percibirlo; si de algo se adueñara, ¿quién lo haría desistir? ¿Quién puede cuestionar sus actos? Aquí Job está refiriéndose a nuestro Señor. Y tenemos que comprender que Él es Rey soberano sobre todo. Es decir, que Dios gobierna sobre toda la creación y que su voluntad es definitiva y perfecta. La soberanía de Dios, mis queridos, mis queridas, también significa que Él tiene todo el derecho y la autoridad sobre su creación. Y vos y yo somos su creación, no somos la excepción. Y que sus decisiones siempre son justas, aunque no nos gusten. Sus decisiones siempre son sabias, aunque no siempre las vamos a comprender. Y cuando Él nos dice no, tenemos que comprender que aunque no lo comprendamos, es lo mejor para nosotros. Es mejor para vos y para mí. Tenemos que reconocer que Dios es soberano y no nos pide opinión. Dios no te va a preguntar: Fabián, ¿qué te parece? ¿Hago esto o hago aquello? ¿O Dios te ha preguntado algo, mi hermano? No, Él no nos pide la opinión, ni tampoco nos pide el permiso, y no nos da explicaciones, y muchas veces no entenderemos lo que Él hace, pero es parte de su plan bueno y perfecto para nuestra vida. Ahora, permitime agregar algunos pensamientos sobre esto. Reconocer que Dios es soberano significa entender que Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas. No solo creó el universo, sino que también gobierna sobre él, sobre todo lo creado, con sabiduría y con amor. Y vos sos parte de esa creación. A veces nuestra mente infinita lucha por comprender cómo Dios trabaja en situaciones difíciles o dolorosas, pero su soberanía, esa soberanía trasciende nuestra comprensión. Y a veces hay un no cuando pedimos por sanidad, por ejemplo. O hay un no cuando queremos que Dios nos otorgue algún favor. Y por supuesto que no lo entendemos. Y es allí cuando se produce la paradoja de la fe. Porque como seres humanos a menudo deseamos entender todo. ¿O no te gustaría entenderlo todo? Claro que sí. Queremos respuestas claras, explicaciones detalladas. Sin embargo, la fe implica confiar incluso cuando no entendemos, cuando desconocemos, cuando caminamos a ciegas, pues la fe
implica confiar. Dios no siempre nos da una hoja de ruta detallada. En cambio, nos invita a caminar paso a paso, confiando en su plan. La Biblia nos asegura que el plan de Dios para nosotros es bueno y es perfecto. Sus pensamientos son mayores que los nuestros. Sus deseos sobre nuestra vida son mayores que los nuestros. Y a veces eso implica atravesar desiertos, enfrentar desafíos, experimentar pérdidas. Pero en cada etapa Dios está obrando. Y está obrando para nuestro bien. Incluso cuando no vemos la imagen completa, podemos confiar en que su propósito es siempre redentor. Y en lugar de resistir, en lugar de cuestionar la soberanía de Dios, podemos rendirnos a ella. Debemos rendirnos a ella. Y ese no de Dios bendice nuestra vida. Ahora, eso no significa que no expresaremos nuestras emociones, que no buscaremos entender, que por ahí hasta nos agarre una rabieta contra el Señor porque las cosas no salen como las pedimos. Pero sabes, al final debemos confiar en que Dios está llevando a buen puerto nuestras vidas. Aunque no siempre entendamos, mi amado, podemos descansar en la certeza de que Dios está en control y que su plan es perfecto. Amén. El no de Dios nos enseña a confiar en su gracia. Es suficiente para enfrentar, soportar y superar lo que estemos enfrentando. 2 Corintios 12, del 7 al 9, se relata algo que todos hemos leído ya más de una vez. Dice Pablo: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, dice Pablo, presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y no se sabe en realidad cuál era el problema que tenía Pablo, que afectaba la vida del apóstol. Pero nos dice que él rogó 3 veces al Señor que se lo quitara. Pero el Señor dijo no quiso quitarle ese aguijón en la carne, y su respuesta fue: bástate mi gracia. Tenemos que comprender que cuando la respuesta de Dios es no, Él quiere enseñarnos que su gracia es suficiente en nuestra vida. En cualquier necesidad, en cualquier dificultad, en cualquier batalla que estemos enfrentando. Y es necesario que comprendamos, mis amados, que aun cuando nuestras oraciones no son contestadas de la manera que esperamos, su gracia sigue siendo suficiente. Y esto significa que, aunque no recibamos lo que pedimos, Dios nos da la fuerza, Él nos da la paz, Él nos da el apoyo que necesitamos para soportar la situación, para poder enfrentarla y superarla, no en nuestra fuerza, sino en las fuerzas que por su gracia nos da. Y es por eso que podemos decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El no de Dios nos ayuda a conocer su voluntad. El no de Dios nos ayuda a encontrar el camino correcto que debemos seguir. Hechos 16, 6 al 10 dice: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Y cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas, y durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. Pablo y sus compañeros de viaje estaban yendo por Asia Menor,
lo que hoy es la actual Turquía. Y el Espíritu Santo les impide predicar en la provincia de Asia, lo que incluía Frigia y Galacia. Y lo importante aquí es que el Espíritu estaba dirigiendo sus pasos. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron ir a Bitinia, pero nuevamente dice que el Espíritu no se los permitió. Es interesante notar que Dios estaba cerrando puertas y guiándolos en una dirección específica, distinta a la que ellos habían decidido. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces, mi amado, mi amada, se te cierran puertas y no entiendes por qué? El por qué es que Dios quiere llevarte a donde Él quiere y no a donde vos querés ir. En lugar de ir a Bitinia, dice la palabra que descendieron a Troas. Y es cuando durante la noche, en ese lugar, Pablo tiene una visión en la que un hombre de Macedonia, que era parte de Europa, les rogaba que fueran a ayudarles. Y esto fue interpretado como una llamada divina por ellos, para llevar el Evangelio a Macedonia. Y así que, convencidos de que Dios los guiaba, le prepararon para partir hacia allí. Y este pasaje nos enseña que el Espíritu Santo es activo en la dirección que deben seguir los creyentes. A veces lo que parece un obstáculo puede ser parte de un plan más grande que Dios tiene para nosotros. Y la obediencia a esa guía divina nos lleva a lugares inesperados y nos permite ser instrumentos en su obra. Nos bendice y nos convertimos en bendición para otros. Miren, mi hermano, en el año 1999 nosotros estábamos sin iglesia. Nos habíamos ido de la iglesia de Polvorines y habíamos decidido probar en otros lados. Habíamos estado en la iglesia de Castelar en sus comienzos. Mi esposa quería congregarse en la iglesia de Villa Adelina, pero siempre hubo obstáculos para poder hacerlo. Dios tenía otro plan, Dios tenía otro camino para nosotros. Y fue así que por un familiar, la prima de Ercilia, dice: ¿por qué no van a la iglesia de kilómetro 30? Está cerquita, en ese tiempo no teníamos auto, los niños, los hijos eran chiquitos. Y sabe que fue como una luz que se prendió, porque nunca se nos había cruzado de venir a este lugar. Y en noviembre de 1999 caímos aquí y Dios nos confirmó de que este era el lugar en donde había que estar. Y desde el 99 a la fecha, pues Dios realmente nos ha hecho instrumentos en su obra. A tal punto que, si usted me dice, ¿te imaginabas ser pastor de esta iglesia? Pues no estaban en los planes de nadie, excepto en los planes de Dios. Y vemos entonces que a través de este pasaje, que muchas veces nosotros podemos tener buenas intenciones y buenos planes, pero Dios nos dice no. Y eso no significa que nuestro plan fuera malo, sino que Dios tiene un plan mejor. Y por medio de esa respuesta el Señor nos va revelando su voluntad y nos permite comprender a cada uno cuál es el camino que debemos seguir, permitiéndonos así alinear nuestra voluntad a la suya para poder tener la victoria, para poder ser bendecidos en todo lo que hagamos. Amén. Pase a adoración, por favor. A veces, cuando Dios dice no a nuestras oraciones, puede ser difícil de aceptar. Y estoy seguro que a Moisés le resultó difícil aceptar el no entrarás a la tierra prometida de parte de Dios. ¿Pudo haber insistido Moisés? Sí. ¿Pudo haber argumentado todo el sacrificio que durante 40 años él vivió con Israel en el desierto?
haber sacado a relucir su fidelidad a Dios y todo lo vivido, reconocer y arrepentirse de no haber hecho lo que Dios le dijo, hablarle a la piedra en vez de haberle golpeado. Pero Moisés entendió que el rotundo no de Dios era soberano. Es importante para nosotros, mis amados, reconocer que esos no también son para nuestra bendición. Porque aceptar esos no nos enseña a reconocer su soberanía, a confiar en su gracia, a alinear nuestra voluntad con la suya. Y aunque no siempre vamos a comprender sus decisiones, podemos estar seguros, tener la plena seguridad de que su plan es siempre bueno y perfecto para nuestras vidas. Amén. Muy bien, Dios te bendiga, ponete de pie.